Me desperté temprano, como siempre. Eran casi las 6, y el cielo sobre Guadalajara estaba despejado, seco, como suele estar en los días de abril, cuando el calor aún no aprieta, pero el polvo se pega a los zapatos. Me puse el delantal de lona que cuelga desde hace años en la parte trasera de la puerta y abrí el portón del taller. El chirrido metálico sonó familiar, como una tos vieja, y una nube de polvo se levantó cuando soplé sobre el banco de herramientas. Todo seguía allí: la sierra oxidada, el martillo de mango astillado, y ese olor entre madera vieja y aceite seco que me acompañaba desde que Elena vivía. No pasaron 5 minutos cuando escuché pasos afuera. Al abrir la puerta de lámina, vi al cartero parado frente al portón, sujetando un sobre duro, color crema, con un sello de cera dorada. «Don Ricardo Rivas, ¿verdad?», preguntó mirándome con cierta solemnidad. «Es algo importante», asentí. Limpié mis manos en el delantal y firmé con la pluma que siempre guardo en la repisa. El sobre tenía un perfume sutil, caro, de esos que uno solo huele en los almacenes finos del centro. Entré al taller con el sobre entre las manos y me senté junto a la radio vieja que seguía escupiendo boleros desde alguna emisora local. Abrí con cuidado el sello y encontré una tarjeta con letras doradas en relieve: Lucía Rivas y Bruno Calderón. Hacienda del Mar, Puerto Vallarta. Me quedé mirando esa frase varios minutos. Lucía Rivas. Mi hija. Hacía 3 años que no la veía en persona. 3 años desde aquella discusión donde las palabras volaron como cuchillos. Ella había elegido su camino y yo había aprendido a callar. Puse la invitación sobre la mesa, al lado de un portarretratos cubierto de polvo que aún guardaba una foto de Elena en su vestido de domingo. Sus ojos siempre parecían observarme, incluso ahora. El ladrido del perro de la vecina me devolvió al presente. Poco después, escuché la voz de doña Marta desde la reja. «Ricardo, me contaron que su hija se casa con un hombre importante, ¿es cierto?». Salí al umbral, con la tarjeta aún en mano. Asentí en silencio. «Pues qué suerte», dijo riendo. «No se le olvide tomar fotos, que yo quiero ver cómo son esas bodas de gente rica». Sonreí por cortesía, pero por dentro algo me apretaba el pecho. Cuando se fue, metí la invitación en el cajón del escritorio, entre facturas de luz vencidas y una vieja carta de Elena, ya amarillenta. Por la tarde decidí ir a ver a Miguel, mi amigo de toda la vida, que tiene un taller mecánico unas calles más allá. Necesitaba asegurarme de que el Chevy aguantaría el viaje hasta la costa. Al llegar, Miguel estaba debajo de una carcacha. «¿Y tú qué milagro?», me dijo mientras se limpiaba las manos con un trapo negro de grasa. «Voy a viajar», le dije. «Necesito que le des una revisada al motor». Me miró con cejas arqueadas. «¿Viajar? ¿A dónde vas?». «Puerto Vallarta», respondí casi en susurro. «Mi hija se casa». Miguel levantó la vista, sorprendido. Luego asintió lentamente. «Lucía, recuerdo cuando venía al taller con su cuaderno. Una niña lista. Ya debe ser toda una señora elegante, ¿no?». «Algo así», dije sin querer sonar ni orgulloso ni amargo. Mientras él revisaba la máquina, caminé hasta el mercado cercano. Compré un par de conchas dulces y algo de café para llevarle a la casa de la madre de Elena, como hacía cada vez que me sentía inquieto. Pero esa vez, en lugar de desviarme hacia allá,
pasé por el puesto de flores. —¿Flores para quién, don Ricardo? —preguntó la florista, una señora mayor con ojos cansados. —Para Elena —dije simplemente. —¿Crisantemos o alcatraces? —Lirios blancos. Ella me los envolvió con cuidado y comentó: —Los lirios son para quienes siguen siendo recordados. Asentí, con un nudo en la garganta. A esas alturas, hablar dolía menos que guardar todo adentro. Ya casi oscurecía cuando llegué al panteón. El polvo cubría la lápida. La limpié con la palma de la mano y dejé los lirios sobre la piedra fría. Luego saqué la invitación del bolsillo de la camisa y la coloqué frente a la foto pequeña que tenía su cara joven, feliz. —Lucía se va a casar, Elena —murmuré. No sé si estás contenta, ni si yo debería estarlo. Me quedé ahí un rato, hasta que las primeras gotas de lluvia me hicieron volver a la realidad. Corrí hasta el Chevy. El motor encendió, pero con un sonido pesado, cansado. Una nube de humo gris salió del escape. Suspiré. A la mañana siguiente tendría que cambiar el aceite y revisar las bujías. No podía quedarme varado en la carretera. Esa noche, al volver a casa, preparé el equipaje. Un traje gris que no usaba desde el funeral de mi primo, unos zapatos que lustré con paciencia y una pequeña caja de madera. Dentro estaba el collar de plata que Elena usaba en los aniversarios. Siempre pensé que sería Lucía quien lo heredara. Lo coloqué al lado de la invitación, sobre la mesa del comedor. La lámpara colgante proyectaba una luz amarilla tenue que temblaba con cada brisa. Afuera, la lluvia persistía, suave, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Apagué la luz principal. Dejé solo la de la cocina. Me senté en la mecedora, escuchando el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el paso hacia una boda que no sabía si era una celebración o el inicio de algo mucho más profundo. Lucía se iba a casar, y yo, su padre, no sabía si debía alegrarme o prepararme. Me desperté antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro, y el aire tenía ese frío seco tan propio de las madrugadas en Guadalajara. Puse a calentar un poco de café de olla, el mismo que Elena solía preparar con canela y piloncillo. Mientras esperaba, metí unos pedazos de pan duro en una bolsa de tela, lo que quedaba del bolillo de ayer. Me vestí con lo justo, pantalón de gabardina, camisa blanca ya algo desgastada, y la vieja chamarra de cuero que había pertenecido a Elena. Aún conservaba su olor. Antes de salir, le di una última vuelta al taller. Cerré bien todas las ventanas, le di 2 vueltas a la cerradura de la puerta y observé el letrero descolorido de Rivas Taller Mecánico que colgaba encima. El sol aún no había salido, pero el cielo ya clareaba por el este. Subí al Chevy, encendí el motor y con un leve rugido la máquina respondió. Salí despacio por las calles aún dormidas de mi colonia. Al llegar a la autopista, giré hacia el oeste. Puerto Vallarta me esperaba. La carretera 80 estaba vacía a esas horas. Solo algún tráiler de paso y uno que otro campesino en bicicleta. A ambos lados del camino, los campos se extendían resecos, con la tierra agrietada por la sequía. Yo manejaba con calma, sin música, solo con el sonido del motor y el silbido del viento que se colaba por las rendijas. En la primera gasolinera paré a llenar el tanque. Mientras el joven llenaba el depósito, yo limpié el parabrisas y estiré las piernas. Le pregunté: «¿Cuánto falta para Puerto Vallarta?».
El muchacho se encogió de hombros y sonrió. «Unas 6 horas, si su carro aguanta». Solté una risa corta. «Ha pasado por cosas peores», dije, dándole una palmada al cofre. De nuevo en marcha, empecé a sentir el cansancio en la espalda. Decidí parar en un café al borde del camino. El letrero decía «Café El Milagro», con luces de neón parpadeantes. Dentro colgaban imágenes de la Virgen y santos polvorientos. Me senté en una mesa junto a la ventana. La mesera, una joven de unos 20 y tantos, se acercó. «¿Qué va a querer, señor? Un café negro y algo de pan dulce, si tiene». Ella me trajo una taza humeante y un par de conchas secas. «¿Va a alguna boda?», preguntó, mirando mi ropa y la caja de regalo que traía en el asiento del copiloto. Levanté la vista. «Sí, de mi hija». Sus ojos se ablandaron. «Entonces es usted un padre con suerte. No todos llegan a ver eso». No supe qué responder. Solo asentí. Al rato, antes de que me fuera, la joven se acercó con algo pequeño en la mano. Un crucifijo de madera. «Llévelo con usted», me dijo. Para la buena suerte, la colgué del espejo retrovisor y le di las gracias. Al retomar el camino, me di cuenta de que el sol ya estaba alto. El calor se hizo más fuerte y el viejo Chevy empezó a resentirlo. La aguja de la temperatura subió y pronto empezó a salir humo del capó. Me orillé con cuidado y levanté el cofre. El vapor me golpeó en la cara. Maldije en voz baja. A los minutos, un tráiler se detuvo. El conductor, un hombre robusto, bajó con una garrafa de agua en la mano. «¿Necesita ayuda, don?» «Parece que sí». Entre los dos llenamos el radiador con cuidado. Él me miró con curiosidad. «¿Va de vacaciones?» «No, a una boda». «¿La de un hijo?» «Hija. Se casa con alguien importante, dicen». Él rió con ganas. «No importa si es importante. Mientras no olvide de dónde viene». Lo miré. Sus palabras me dieron en el pecho. «Eso espero». Le di las gracias y nos despedimos. Continué manejando. El paisaje cambió. Los cerros verdes aparecieron a lo lejos, y pronto los letreros de hoteles comenzaron a multiplicarse. Vi pasar camionetas lujosas, conductores con lentes oscuros y mujeres de vestidos ligeros. Mi Chevy crujía entre tanto brillo. Finalmente, el portón de hierro forjado de la Hacienda del Mar se alzó frente a mí. 2 guardias uniformados me hicieron seña de detenerme. Me bajé y les mostré la invitación. Uno de ellos revisó una lista en una tableta electrónica. «Don Ricardo Rivas», leyó en voz alta. «Está en la habitación 104. Le llevaremos su auto al estacionamiento». Vi cómo otro joven conducía el Chevy con cuidado hacia una fila de coches Mercedes y BMW. Me quedé parado un momento, con una punzada en el estómago, como si algo mío se alejara con ese carro. Al entrar al vestíbulo, me envolvió una corriente de aire frío. Los pisos de mármol brillaban como agua. Las paredes estaban decoradas con orquídeas y fotografías enmarcadas. En una de ellas, Lucía, mi hija, vestía de novia, radiante, con la sonrisa que no veía desde que era niña. Me quedé mirándola un largo rato. Una empleada que trapeaba el piso se detuvo cerca y me preguntó: «¿Es su hija?». Asentí sin decir palabra. «Se parecen mucho en los ojos». Le agradecí con una sonrisa cansada y seguí hacia el ascensor. En el cuarto solté la maleta en la cama. Abrí las cortinas. Desde el balcón se veía el jardín donde ya estaban montando la tarima del altar. Técnicos corrían cables, probaban luces. Entre ellos vi a Lucía. Estaba rodeada de mujeres con maquillaje
y vestidos vaporosos. Ella miró hacia arriba, hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Lucía asintió ligeramente. Yo levanté la mano saludándola, pero ella solo sonrió leve, sin mostrar dientes, y luego volvió a girarse. Fue como una brisa que pasa, apenas un roce de reconocimiento. Esa tarde se ofreció una recepción pequeña para los invitados que habían llegado temprano. Me puse el saco gris y bajé. El jardín estaba iluminado por faroles blancos y lámparas cálidas. El aroma a mar se mezclaba con el de vino caro. Un hombre de traje blanco se me acercó, copa en mano. ¿De parte de la novia o del novio? Soy su padre. Él se quedó un instante en silencio. ¿En serio? ¡Qué curioso! Pensé que ya no tenía. Estoy aquí todavía, le respondí intentando sonreír. Él se alejó con una excusa torpe. Me quedé solo, entre risas y brindis. No comí nada, no tenía hambre. Caminé hasta un rincón del jardín, donde el viento del mar soplaba con fuerza. Me apoyé en la baranda de piedra, mirando las olas romper en la distancia. Sentí que algo dentro de mí se movía lento, como un recuerdo viejo que vuelve sin ser invitado. Pensé en Elena, en cómo habría sido tenerla de la mano ahora, enfrentando todo esto juntos. Pensé en Lucía de niña, cuando corría por el taller con sus trenzas desordenadas y sus zapatos raspados. No sabía que el día siguiente me traería palabras tan duras que aún ahora, al recordarlas, me duelen más que cualquier herida. Pero en ese momento yo aún no lo sabía. Solo era un padre en una fiesta donde nadie lo nombraba, y el mar, como siempre, seguía golpeando la costa sin mirar a nadie. Desperté antes del alba. No era por el ruido ni por la incomodidad del colchón. Era esa inquietud sorda que se clava en el pecho, esa que uno arrastra cuando presiente que algo no está del todo bien. Encendí la cafetera vieja que había llevado desde Guadalajara, esa con el mango roto que aún olía a los años de Elena. Mientras el agua comenzaba a burbujear, me acerqué a la ventana. Afuera, la brisa marina movía suavemente las hojas de las palmeras, y a lo lejos se escuchaban las primeras gaviotas anunciando el día. Los jardines comenzaban a cobrar vida. Empleados con camisas de lino blanco movían sillas, adornaban mesas con manteles beige y ajustaban la iluminación del escenario principal. Todo estaba diseñado con perfección. Todo, menos lo que uno lleva por dentro. Me serví el café y bajé al comedor. El salón ya tenía algunos huéspedes, hombres con relojes que brillaban como vitrinas, mujeres con vestidos vaporosos y sonrisas ensayadas. Me saludaron con amabilidad distante. Yo respondí con un gesto leve y fui a sentarme en una mesa al fondo, cerca de la ventana. Desayuné solo. Pan tostado frío, huevos revueltos demasiado cremosos. Mientras masticaba sin gusto, escuché la conversación de dos señoras sentadas en la mesa vecina. Una decía: «Dicen que Lucía se ve bellísima y que el novio, un capitán del ejército, hijo de empresarios de alto vuelo en la capital». La otra contestó con tono curioso: «¿Y el papá de ella? Nadie lo ha mencionado». Tragué saliva. Dejé el tenedor sobre el plato y me levanté. Caminé sin rumbo hasta los jardines traseros, buscando un respiro entre tanta opulencia. Los jardines de la hacienda eran como postales, caminos de piedra, bugambilias trepando en los muros, fuentes que cantaban bajito.
pero algo en ese orden me resultaba falso, como si todo estuviera montado para que no se viera la verdad. En una esquina olvidada, donde las piedras del muro estaban cubiertas de musgo, escuché voces. «No lo arruines, Ramiro. Nadie puede saberlo», dijo Lucía, con un tono que jamás le había escuchado. Me detuve en seco, me pegué al muro. La voz masculina respondió: «Tranquila, preciosa, todo está bajo control». Era Ramiro León. Lo reconocí al instante. La noche anterior lo había visto repartiendo saludos como político en campaña. Su sonrisa era de esas que no llegan a los ojos. «Después de la boda todo será nuestro. Nadie sospechará de ti», dijo Ramiro, bajando la voz como quien guarda un secreto sucio. «¿Y si Bruno se entera?», susurró Lucía. Ramiro soltó una risa suave, casi burlona. «Él está enamorado. No ve más allá de tu vestido». Hubo un silencio. Luego, el ruido inconfundible de un beso. Yo no sentí celos. Sentí algo peor. Una tristeza aguda, como si me hubieran quitado a mi hija y me la hubieran reemplazado por alguien que no conocía. Intenté alejarme sin hacer ruido, pero pisé una rama seca. El crujido fue leve, pero suficiente. Me escabullí por otro camino, el corazón golpeando en mi pecho. Cuando llegué al sendero principal, me detuve frente a una fuente, fingiendo admirarla. Un joven empleado se me acercó. «¿Se encuentra bien, señor?» «Sí, solo caminando», respondí recuperando el aliento. Al regresar al salón principal, vi a Ramiro conversando con Bruno como si nada. Lucía estaba al lado, evitando mi mirada. Tomé aire y pasé de largo. Horas después, ya en mi habitación, Lucía tocó la puerta. Entró con una sonrisa tenue. «Papá, ¿todo bien? Te vi esta mañana en el jardín». «Sí, hija, todo bien», mentí. Se quedó unos segundos, como esperando que yo dijera algo más. Pero no lo hice. Se marchó sin preguntar más. Cuando cerré la puerta, me senté en la cama. Me temblaban las manos. Tomé el celular viejo, ese que apenas servía para llamadas, y marqué un número que no usaba desde hace años, el de Gálvez. «Ricardo, qué sorpresa, ¿todo bien?», preguntó con tono amable. «Necesito que investigues algo para mí». Discretamente, le dije sin rodeos. «¿Qué ocurre? Te lo explicaré después. Mándame todo lo que puedas encontrar sobre Ramiro León. Y, si puedes, también sobre cualquier relación con Lucía Rivas». Hubo un silencio breve. «Lo haré, pero necesito al menos un día». «Está bien, gracias, amigo». Colgué y apreté el teléfono en la mano. Afuera, el sol se filtraba por las cortinas como una promesa falsa. Ese mediodía me senté en el balcón. Observé los preparativos desde la distancia. Lucía y Bruno posaban para las fotos, rodeados de flores y gente sonriendo. Y detrás, como una sombra disfrazada de amigo, estaba Ramiro. Vi cómo sus ojos seguían a Lucía más tiempo de lo normal. Yo cerré la cortina, no podía ver más. Al anochecer, un joven subió a entregarme un sobre blanco. «Se lo dejaron en recepción, señor». Dentro, una hoja manuscrita con la letra de Gálvez. «Ramiro León, historial de fraude en Monterrey. Lucía Rivas aparece en transferencias menores desde hace 6 meses». Me quedé inmóvil, como si me hubieran arrojado una piedra al pecho. Guardé la hoja en el fondo de la maleta, junto a la caja del collar de Elena. Esa noche no encendí la luz. Me senté a oscuras, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas
y cómo el mar rugía a lo lejos, como si también supiera que algo estaba por romperse. La noche cayó sobre la hacienda como una sábana tibia y húmeda. Desde mi balcón podía ver cómo los faroles encendidos formaban un collar de luz alrededor del jardín, donde los invitados comenzaban a llenar las mesas. El sonido de los violines y trompetas de un grupo de mariachi se mezclaba con las risas y el tintinear de las copas. Todo parecía perfecto, pero había algo en el aire, una sensación de irrealidad, como si cada sonrisa estuviera ensayada. Me quedé apoyado en la baranda del balcón, observando desde arriba. Lucía giraba al ritmo de la música en brazos de Bruno. Su vestido azul claro flotaba con el viento, y su sonrisa, esa sonrisa, me resultaba extraña, forzada, como una máscara. Ramiro, a pocos metros, servía tequila a un grupo de hombres trajeados. Su mirada, sin embargo, no se apartaba de Lucía. Un destello iluminó el cielo, una prueba de fuegos artificiales. Los reflejos dorados cayeron sobre las copas de vino, sobre las perlas del vestido de las mujeres. Todo se volvió casi irreal, una pintura demasiado brillante para ser verdad. Sentí mareo. Entré en la habitación, cerré las cortinas y encendí la lámpara pequeña junto a la cama. Sobre la mesa, el retrato de Elena me esperaba. Era la foto de nuestra boda. Ella, con su velo corto y su sonrisa dulce, sosteniendo un ramo de jazmines. Yo, con el mismo traje gris que todavía guardo. Han pasado décadas, pero cada vez que miro esa foto, me parece escuchar su voz, bajita, diciendo: «No llegues tarde, Ricardo». Saqué de la maleta la pequeña caja de madera. Dentro, el collar de plata que fue suyo. Lo limpié con la orilla de mi pañuelo, como si en ese gesto pudiera devolverle la vida. Afuera, los acordes del mariachi se fueron apagando poco a poco, reemplazados por el sonido del mar y el murmullo de las conversaciones lejanas. Abrí el cajón del velador. Ahí estaba la carta, la última que Elena me había dejado. El papel estaba amarillento, el sobre cerrado con cera agrietada. En la parte superior, su letra fina y firme: «Para Ricardo, cuando Lucía crezca». Me quedé un largo rato mirándola. No sabía si tenía el valor de abrirla. Alguien golpeó suavemente la puerta. Era un joven camarero con una bandeja plateada. «¿Todo bien, señor?», preguntó, con una cortesía que no alcanzaba a ocultar la curiosidad. Asentí. «Sí, gracias. Solo un poco cansado». Dejó la jarra de agua, me deseó buena noche y se fue. Cerré la puerta y me senté frente a la mesa. Encendí una vela y apagué la lámpara. El fuego tembló y su luz se reflejó en el cristal del retrato. Por un instante creí que los ojos de Elena se movían, que su sonrisa me hablaba. El viento sopló por la rendija de la ventana, haciendo que la llama se agitara. Y entonces, entre el ruido del mar, escuché algo. Era su voz, o tal vez el eco de mi memoria, una melodía que solía tararear mientras cocinaba. «Bésame mucho». Tragué saliva. Me llevé la mano al pecho. Era como si ella estuviera allí, en esa mezcla de silencio y música, vigilándome. Tomé la carta. Mis dedos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había solo una hoja, doblada cuidadosamente. Leí en voz alta, despacio, saboreando cada palabra como si fueran las últimas de ella que podría escuchar. «Si algún día nuestra hija te hace daño, no la juzgues, solo muéstrale la verdad». Las letras parecían bailar con el movimiento de la vela.
La volví a doblar y la coloqué frente a su foto. Afuera una voz gritó: «Lucía, ven, foto con los padrinos». Me levanté y abrí las cortinas. Desde el balcón vi a mi hija sonriendo, rodeada de luces, de gente que la aplaudía. En su rostro había una felicidad que no sabía si era real o aprendida. Bruno la abrazaba, orgulloso. Recordé las palabras de Elena: «Muéstrale la verdad». El viento sopló fuerte y la vela se apagó, dejando una estela de humo fino que se disolvió en el aire. Me senté en la cama, con la carta aún caliente entre los dedos. No podía dormir. Afuera, las olas golpeaban la orilla, como un corazón que no se resigna a callar. Cerca de la medianoche, encendí la vieja computadora que había traído. Tardó una eternidad en arrancar. Tenía un solo correo nuevo, de Gálvez. El asunto decía: «Encontré algo». Lo abrí. Dentro había un archivo adjunto y un mensaje corto: «Ramiro León y Lucía Rivas, relación profesional y personal. Precaución». Abrí la imagen. Era una foto tomada en Monterrey. Lucía sonreía, vestida con un traje elegante. A su lado, Ramiro le apoyaba la mano en la espalda, demasiado cerca, demasiado natural. Mi corazón se encogió. La miré largo rato. Esa sonrisa no era de inocencia. Era la sonrisa de alguien que ya había cruzado una línea. Cerré el ordenador. Me levanté y abrí la ventana. El aire del mar entró con fuerza, impregnado de sal y humedad. Abajo, en los jardines, aún quedaban algunos invitados bebiendo. Ramiro estaba entre ellos, hablando por teléfono, gesticulando. Lucía no estaba. Encendí un cigarro. La brasa roja brilló en la oscuridad. Hacía años que no fumaba, pero esa noche lo necesitaba. El humo me quemó la garganta, pero también me calmó. «Mañana será el día, Elena», murmuré. Di una última calada y apagué el cigarro en el borde de la ventana. Al girarme, escuché un sonido metálico. El collar de plata había caído al suelo. Me agaché para recogerlo. El metal estaba helado, y por un momento sentí que tocaba su mano. Cerré los ojos. «Ayúdame», susurré. «No quiero odiarla». Puse el collar sobre la carta y soplé la vela que apenas se mantenía encendida. La habitación quedó a oscuras. Solo el murmullo del mar llenó el silencio. Abajo, entre las luces del jardín, las risas seguían. Nadie sospechaba que, entre tanto vino y música, un padre estaba decidiendo hasta dónde llega el amor y dónde empieza la verdad. Y mientras las sombras se movían por las paredes, supe que los fantasmas no viven en los cementerios, viven en la memoria, y esa noche los de Elena habían vuelto a buscarme. La mañana de la boda amaneció con el eco lejano de las gaviotas cruzando el cielo sobre el mar. Desperté antes que el reloj, antes que el bullicio en el patio, cuando el sol apenas empezaba a filtrarse por los visillos. Un rayo de luz cayó sobre la silla donde colgaba mi camisa blanca, planchada por mí la noche anterior. El aire tenía ese aroma a salitre mezclado con flores frescas. Las orquídeas que habían traído para adornar el altar frente a la playa. Desde la ventana escuché el ir y venir de los preparativos. Voces, cajas, pasos rápidos.
Un empleado gritaba: «¡Rápido! Que los arreglos lleguen al altar antes del mediodía». Me vestí despacio. La camisa me quedaba algo floja, pero seguía oliendo al jabón de barra que uso desde hace 20 años. El saco gris, el mismo que llevé al bautizo de Lucía, colgaba limpio aunque ya gastado en los codos. Me peiné con el cepillo de madera de Elena, el que aún guardo en mi maleta como un relicario. Lo pasé por mi cabello blanco, con movimientos lentos, mecánicos. Bajé al lobby buscando un café. El lugar estaba lleno de vida. Decoradores corriendo con cintas doradas, fotógrafos con cámaras colgando del cuello, floristas cargando canastos con flores blancas. Parecía una boda de revista. En una esquina la vi. Lucía estaba rodeada por 3 personas, 2 maquillistas y una estilista, envuelta en una bata de satén blanca. Su cabello, recogido alto, revelaba el cuello largo de Elena. Por un instante se me trabó el corazón. Mi niña. Di media vuelta, pero un joven del hotel se acercó. ¿Don Ricardo? La señorita Lucía pidió que subiera después del desayuno. Le espera en su habitación. Tomé mi café y asentí sin palabras. Subí en silencio. El pasillo tenía alfombra roja, paredes cubiertas con cuadros modernos que no entendía. 2 hombres de seguridad custodiaban la puerta. Toqué suavemente. «Pasa, papá», respondió su voz. Entré. La habitación estaba iluminada como un set de televisión. Fragancias dulces, maquillaje, espejos. El vestido de novia colgaba al centro como un altar. Lucía estaba frente al tocador. Cuando me vio por el reflejo, dijo con firmeza: «Déjenos solos, por favor». Las asistentes salieron en silencio. Me acerqué. «Lucía», dije despacio, «tu madre me dijo una vez que la felicidad no puede construirse sobre una mentira». Ella respiró hondo. «Papá, no hoy, hoy no. Entonces, ¿cuándo? Cuando sea demasiado tarde. Hoy es el día en que unirás tu vida con alguien que no conoce la verdad». Lucía se levantó y me enfrentó. «¿Tú crees tener la verdad, papá? No sabes nada del mundo en el que vivo. Tú sigues creyendo que todo se resuelve con honestidad y un apretón de manos». Apreté la mandíbula. Ella continuó: «Te traje aquí para que me vieras feliz, no para que arruines el único día que es mío. No me des tu sermón de taller mecánico». Me fijé en la mesa. 2 teléfonos, uno de ella y otro de Ramiro. Ambos con la misma foto de fondo. Ellos en Monterrey. Sonrientes. No dije nada. Solo miré su rostro, tan parecido al de Elena, pero con una dureza nueva. «Este mundo», dijo ella bajando la voz, «no se mueve por amor, papá. Se mueve por poder, por conexiones, por decisiones difíciles. ¿Y venderte es una de esas decisiones?», pregunté con amargura. Ella desvió la mirada. «Tú nunca lo vas a entender. Pero si me amas, déjame decidir». Me acerqué a la mesa y saqué una pequeña caja. «Esto es lo último que tu madre te dejó. Puedes quedártelo o tirarlo». Lucía no extendió la mano. Yo dejé la caja sobre la mesa. Di media vuelta. «Papá», dijo ella deteniéndome. Me giré apenas. «Sé que nunca me juzgarás en voz alta, pero tampoco espero tu bendición. Solo tu silencio, como siempre». Sentí una punzada en el pecho, pero no respondí. Salí y cerré la puerta con cuidado. En el pasillo,
La gente corría con arreglos florales, micrófonos, cojines con anillos de oro. Era un desfile de sonrisas falsas y entusiasmo comprado. En el lobby, Bruno se me acercó. Traje azul, sonrisa blanca. Don Ricardo, qué gusto tenerlo aquí. Le di la mano. Gracias, hijo. Lucía está muy nerviosa, dijo él. Dice que no ha dormido en toda la noche. Quizá sea el miedo, murmuré. ¿Perdón? Nada, que todo estará bien, mentí. Fuera, se escuchó el tamborileo de una banda pequeña. El cortejo nupcial se organizaba en la playa. Me sumé al flujo de gente, arrastrado por una corriente que ya no podía detener. El sol brillaba con fuerza, sin saber o sin importarle, que en unas horas lo que estaba destinado a ser celebración podría convertirse en un naufragio emocional. Y mientras el mar rompía en la orilla, yo caminaba hacia el altar, sabiendo que en mi bolsillo el papel con el informe de Gálvez seguía ahí, esperando el momento justo para romper el hechizo. Por la tarde, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo de ámbar las olas que golpeaban las piedras al borde del jardín. El altar ya no era más que una estructura vacía cubierta de flores que se marchitaban con rapidez bajo el calor. Los músicos guardaban sus instrumentos y los camareros trasladaban bandejas llenas de copas medio vacías hacia una mesa lateral. Yo me senté en la última fila, cerca del seto, donde nadie me miraba. Ni siquiera me ofrecieron una copa. El vestido blanco de Lucía relucía como sal marina bajo la luz del atardecer. Caminaba entre las mesas, sonriendo, recibiendo abrazos, posando para fotos. Una sonrisa impecable, pero detrás de esa perfección yo veía lo que los demás no, el cálculo. Dos señoras detrás mío cuchicheaban sin pudor. ¿Esa es la hija del mecánico?, preguntó una. No puede ser, respondió la otra. Parece una princesa de revista. Bajé la mirada. El anillo que usaba desde los 20 años brillaba sin orgullo bajo el sol. La ceremonia había sido breve. El cura habló de amor eterno. Bruno le colocó el anillo a Lucía. Todos aplaudieron. Pero yo no escuché ni una palabra. Estaba pendiente de Ramiro, de cómo él, con su cámara, no dejaba de seguirla con la mirada. Un zorro disfrazado de amigo de la familia. Cuando llegó el momento de las fotos grupales, me quedé sentado. Un fotógrafo se acercó. ¿Desea unirse al grupo, señor? No, gracias. Vi a Lucía girar brevemente la cabeza hacia mí. Esa sonrisa suya no era de gratitud. Era una sonrisa fría, de alguien que sabe que tiene el poder y no teme usarlo. El banquete empezó poco después. Las mesas se alineaban como soldados en un desfile, con manteles blancos, copas de cristal y centros de mesa tan grandes que apenas se veía al de enfrente. Me asignaron un lugar al fondo, junto a desconocidos de la empresa Calderón. Nadie me dirigía la palabra. Una mujer joven, bien maquillada, se sentó a mi lado. ¿Usted es pariente del lado de la novia? Soy el padre. Ella parpadeó, confundida. Ah, disculpe. Pensé que era del personal. Solo sonreí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me puse la servilleta en el regazo y fingí leer el menú. Bruno se levantó. Tomó el micrófono. Quiero agradecer a los padres de Lucía por haber traído al mundo a una mujer tan maravillosa. Todos aplaudieron. Lucía se levantó,
tomó su copa y sonrió al público. Bruno, sin sospechar lo que venía, miró hacia mí. «Don Ricardo, ¿le gustaría decir unas palabras?». Estaba por negar con la cabeza cuando Lucía, con una rapidez venenosa, intervino. «No exageres, Bruno. Él solo es un mecánico. La basura de mi pasado». El salón se quedó en silencio. El mariachi detuvo su canción en seco. Algunos rieron por nerviosismo. Otros miraron sus copas. Un camarero dejó caer una cuchara. Yo me levanté despacio, sin decir una sola palabra. La miré. Esa no era mi hija. O tal vez sí, pero ya no la reconocía. Vi a Ramiro al fondo, con una sonrisa torcida. Su copa alzada como brindando por mi humillación. Dejé la copa sobre la mesa sin hacer ruido. Caminé entre los invitados. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Solo escuchaba los susurros, los murmullos cortados, el sonido seco de los tacones sobre el piso de mármol. Lucía murmuró, «Papá», pero no me detuve. Pasé por el arco floral de la entrada al jardín. Un empleado me abordó. «¿Se va, don Ricardo? Aún no empieza el vals». «Tengo algo pendiente». Subí a mi habitación. El ventilador de techo giraba lento. Abrí la maleta. Saqué la memoria USB que había preparado hacía semanas. Un video. No era una venganza. Era una verdad pendiente. Una verdad que debía salir. Bajé al área de sonido, donde dos técnicos revisaban la conexión del proyector. «Buenas tardes», dije. La novia pidió agregar este video a los recuerdos de infancia. Les encantará. «¿De Lucía niña?» «Perfecto», respondió uno. «Justo estamos por pasar eso después del brindis». Se lo entregué. Ninguna pregunta, ninguna sospecha. Salí hacia el estacionamiento. Mi Chevy se veía fuera de lugar entre los Audis y los BMWs. Abrí la puerta, dejé una pequeña caja sobre el asiento del copiloto. Una cadena de plata, la misma que Elena le había guardado a Lucía cuando cumplió 12. El moño blanco sobre la tapa brillaba con inocencia. Cerré la puerta con cuidado. Encendí el motor. Desde el fondo oía las risas, el tintineo de copas. Me alejé por el camino de tierra que llevaba a la carretera. En el retrovisor vi las luces del escenario encenderse. A los pocos minutos escuché un murmullo lejano. Luego, un grito. Una exclamación colectiva. Alguien había subido el volumen. Sabía exactamente qué estaba viendo el público. La grabación de Lucía, de 8 años, corriendo en el taller, manchada de grasa, riendo, abrazándome con fuerza. Y después, una transición suave. Fecha y hora marcadas. Ella y Ramiro, besándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel en Monterrey. Apreté el volante. El motor rugía bajo mis pies. El viento marino entraba por la ventana. En la radio, como si fuera una señal, comenzó a sonar «Si nos dejan». Elena la cantaba en la cocina mientras preparaba el arroz. Esa voz suya, alegre, lejana, volvía ahora entre los instrumentos. No miré atrás. Ya no era necesario. Lucía tendría que enfrentarse al espejo por su cuenta. Yo ya había hecho lo que debía. Ya no era el padre de la novia. Era solo un hombre que eligió la verdad. No me fui de inmediato. Aparqué el Chevy detrás de la hacienda, en un camino de servicio que daba al área de cocina. Desde allí se escuchaban los ecos del banquete. Risas, brindis, copas que chocaban, el sonido de los tacones sobre el piso de piedra. El olor a carne asada y vino flotaba en el aire,
mezclado con el perfume de las flores del altar que ahora comenzaban a marchitarse. Miré el reloj. Eran las 7:15. Sabía que el video, el regalo sorpresa del padre, se presentaría a las 7:30. Saqué el teléfono y vi un mensaje del técnico. «Video listo, señor. Hermoso montaje». Apagué el móvil y sonreí con una calma que me dolía. Encendí las luces del tablero y a través del espejo retrovisor observé cómo los primeros fuegos artificiales se levantaban en el cielo. Las chispas de colores reflejaban sobre la chapa del Chevy, vieja y opaca. Pensé en Lucía, en cómo de niña me pedía cuentos antes de dormir. A veces se quedaba dormida antes de escuchar el final, pero siempre me decía: «Cuando me case, papá, quiero que me des un regalo que nadie más tenga». Y se lo di. Le di la única cosa que puede sobrevivir a las mentiras, la verdad. Esperé. El cielo se oscureció del todo y la brisa del mar se volvió más fría. En la distancia escuché la voz del maestro de ceremonias. Y ahora, el momento más emotivo de la noche, un regalo del padre de la novia. Me quedé inmóvil, mirando hacia el horizonte. El resplandor azul del proyector iluminaba la fachada blanca de la hacienda. La música cambió. Reconocí las notas. Era un bolero que Elena adoraba, ese que solíamos bailar en la cocina los domingos por la tarde. El público aplaudió suavemente. En la pantalla apareció Lucía de niña, con un vestido azul, cubierta de grasa, riendo en mi taller. Yo, en voz de fondo, decía: «Cuando crezcas, recuerda de dónde vienes». El sonido de los aplausos, las risas. Algunos invitados se limpiaron los ojos, conmovidos. Y entonces el video cambió. El color de la imagen se volvió más oscuro. Una cámara fija, una noche reciente. La fecha en la esquina decía: hace una semana. Ramiro aparecía primero, de espaldas, en un estacionamiento. Luego Lucía, acercándose a él. Sus brazos se entrelazaban, sus labios se encontraban bajo la luz de los faros de un coche. El silencio fue inmediato. Un vaso cayó y se hizo trizas. La cámara siguió grabando. Ramiro entregaba un documento y su voz, clara, llenó el salón. Después de la boda todo será nuestro. El murmullo se transformó en un rugido. Bruno se puso de pie. «¿Qué demonios es esto?». Lucía corrió hacia la pantalla gritando: «¡Paren eso! ¡Apáguenlo!». Pero el técnico, confundido, no supo qué hacer. Los invitados miraban boquiabiertos. Una mujer tapó los ojos de su hija. Un hombre murmuró: «Dios mío». Bruno miró a Ramiro con los puños cerrados. «¿Tú? ¿Mi amigo?». Ramiro retrocedió. «Eso no es lo que parece». Lucía temblaba, buscando mi rostro entre la multitud. Pero yo ya no estaba allí. Solo quedaba la pantalla y la voz del pasado. El video terminó con una última imagen. Lucía de 8 años, riendo, sosteniendo una flor de metal que yo había hecho para ella. Y mi voz diciendo: «No olvides nunca quién eres». El proyector se apagó. El silencio duró unos segundos eternos. Bruno quitó su anillo y lo dejó sobre la mesa. La luz dorada del salón se reflejó en él, fría, distante. «Nunca pensé», dijo con voz rota, «que la verdad doliera tanto». Lucía se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando, con las manos cubriéndose el rostro. Ramiro desapareció entre la multitud. Algunos se marcharon apresurados,
Otros se quedaron mirando con una mezcla de lástima y morbo. Yo seguía en el coche, con el motor apagado. El viento hacía vibrar las palmeras y el olor a sal se mezclaba con el humo de los fuegos artificiales. Un guardia cruzó corriendo el camino y le dijo a otro: «Don Ricardo se fue. Su auto ya no está aquí». Encendí el motor y conduje despacio por la carretera que bordea la costa. En el retrovisor, las luces de la hacienda seguían parpadeando como una iglesia en llamas. Sabía que allá adentro las plegarias se habían convertido en reproches. Conduje sin rumbo hasta detenerme en una gasolinera vieja junto a un pequeño restaurante. Entré. Un hombre mayor limpiaba vasos detrás del mostrador. «¿Café o mezcal, señor?», preguntó. «Mezcal, fuerte». Llenó un vaso corto, me lo acercó. «¿Viene de una fiesta?». «Sí», respondí. «De una que acaba de terminar». El hombre sonrió con tristeza. «Así son todas las fiestas, señor. Se acaban cuando alguien dice la verdad». Levanté el vaso. El líquido quemó mi garganta y bajó lento hasta el estómago. Afuera, el mar rugía sin descanso. Me quedé un rato mirando el reflejo de las luces sobre la barra de metal. En mi bolsillo aún llevaba la carta de Elena, esa que decía: «Muéstrale la verdad». Ahora entendía. No se trataba de venganza. Era un acto de amor, aunque doliera. Salí del local y respiré el aire húmedo del Pacífico. La brisa tenía sabor a sal y despedida. Encendí un cigarro y observé el cielo. Entre las nubes, un último fuego artificial iluminó el horizonte, como una flor que se extingue. Pensé en Lucía. No con odio, ni siquiera con tristeza. Pensé en ella como en una parte de mí que ya no me pertenece. Apagué el cigarro con la suela del zapato y subí al coche. El motor arrancó con un sonido viejo, fiel, casi humano. Mientras avanzaba por la carretera, la radio se encendió sola. Una canción sonaba bajito, apenas un murmullo. «Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Detrás de mí quedaba el ruido, la mentira, el brillo falso. Delante, solo el camino y el olor del mar. Y por primera vez, después de muchos años, comprendí que los regalos más duros de un padre no se entregan con las manos, sino con el alma. Conduje toda la noche. La carretera de Jalisco serpenteaba entre cerros oscuros, y el sonido del motor del Chevy era lo único que me mantenía despierto. La lluvia comenzó como un murmullo, luego se volvió un golpe constante contra el parabrisas. Los limpiaparabrisas ya no podían con tanta agua. Las luces de los camiones se desdibujaban, como si todo el mundo se disolviera en una sola mancha gris. Aparqué en una gasolinera vieja, de esas que huelen a gasolina y tierra mojada. El chico del turno nocturno salió corriendo con un paraguas. «¿Viaja lejos, señor?», preguntó cubriéndose la cabeza. «Más lejos de lo que pensaba», respondí bajando del coche. Llené el tanque, compré un café aguado y un par de panecillos dulces envueltos en plástico. El chico me deseó suerte con una sonrisa que me recordó a mi juventud, cuando todavía creía que los caminos siempre llevaban a algún lugar mejor. La lluvia siguió cayendo durante el resto del trayecto. Pasé pueblos dormidos, luces intermitentes, perros callejeros buscando refugio.
Cuando finalmente entré en Guadalajara, el cielo ya clareaba. Detuve el coche frente a mi casa. El escape del Chevy soltaba vapor y gotas de agua, como si respirara cansado. Abrí el portón metálico. El chirrido de las bisagras fue el mismo de siempre, un sonido que me devolvió, de golpe, a la rutina que había dejado atrás. Dentro, todo estaba igual. El olor a grasa, las herramientas alineadas, el silencio que solo rompe el tic-tac del reloj colgado en la pared. Dejé el abrigo empapado sobre una silla y prendí la luz del taller. El reflejo amarillento me pareció cálido, familiar. Encendí el radio viejo. La voz de un locutor llenó el aire. Última hora. La boda de la empresaria Lucía Rivas termina en escándalo. Fuentes cercanas confirman la ruptura con Bruno Calderón. Apagué el aparato. El silencio volvió, más pesado que antes. Salí al patio trasero. El olor a tierra mojada me envolvió. Saqué de la despensa una botella de mezcal que guardaba desde el año pasado. Vertí un trago en un vaso viejo, con pequeñas grietas que el tiempo había marcado. Me senté bajo el porche. La lluvia seguía cayendo, constante, como si el cielo se negara a descansar. En el suelo, el agua formaba pequeños ríos que se llevaban el polvo y las hojas secas. Un perro callejero, flaco y tembloroso, apareció entre la lluvia. Se acercó despacio, con la cola baja. Le arrojé medio pan. Comió rápido, luego se echó a mis pies, buscando refugio. «Al menos tú sigues sabiendo lo que es la lealtad», le dije acariciándole el lomo mojado. El mezcal quemó mi garganta y me calentó el pecho. Por un instante sentí que podía respirar de nuevo, pero el alivio duró poco. Afuera, un coche se detuvo frente al portón. Luces encendidas. Un Ford negro. Golpearon suavemente la puerta. Abrí. «Buenas noches, Ricardo», dijo una voz que conocía. Era el inspector Gálvez. Llevaba el abrigo empapado y el sombrero chorreando agua. «Pensé que no volvería a verte», dije sorprendido. «Yo también lo pensé», respondió, entrando con cautela. Le serví un vaso de mezcal. Se sentó sin decir nada, mirando alrededor como quien examina un recuerdo. «Supongo que ya sabes lo que pasó», murmuré. «Lo vi en las noticias», respondió él. «Fue inevitable». «¿Me juzgas?», Gálvez negó con la cabeza. «No, tú no hiciste nada que no debías. Mostraste la verdad, nada más». El sonido de la lluvia llenó los huecos entre las palabras. «A veces la verdad no salva a nadie», dije mirando el vaso vacío. «Solo deja ruinas». Gálvez encendió un cigarro y dejó que el humo subiera lento, formando espirales bajo la luz del foco. Luego miró hacia la mesa donde estaba la foto de Elena. «¿Aún la extrañas?» «Cada día», contesté. El inspector se quedó en silencio un momento, como dudando si debía continuar. Finalmente, metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un sobre amarillento, húmedo por la lluvia. «Antes de morir, Elena me pidió que guardara esto», dijo colocándolo frente a mí, «y que te lo entregara solo cuando todo hubiera terminado». Lo miré sin tocarlo. «¿Qué tiene que ver esto con lo de anoche?», pregunté. Gálvez exhaló el humo despacio. «Más de lo que imaginas». La tormenta rugió afuera. Un relámpago iluminó brevemente la habitación,
proyectando nuestras sombras sobre la pared. El perro levantó la cabeza, nervioso. Luego se acurrucó de nuevo. «Cuídate, Ricardo», dijo Gálvez poniéndose de pie. «No todos los fantasmas vienen del pasado. Algunos llegan con la lluvia». No supe qué responder. Lo acompañé hasta la puerta. La lluvia lo envolvió apenas cruzó el umbral. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. Cerré. El sobre seguía sobre la mesa. Lo tomé con cuidado. El papel estaba frío, húmedo, pesado, como si guardara dentro algo más que palabras. En el frente, con la caligrafía fina de Elena, se leía: «Para Ricardo, solo cuando todo haya terminado». Pasé los dedos sobre las letras, sintiendo cómo la tinta se había desvanecido con los años. El perro levantó la cabeza y me miró, como esperando que dijera algo. «Todavía no», le susurré. «Aún no estoy listo». Me serví otro trago de mezcal. La lluvia golpeaba fuerte el techo, cubriendo cualquier otro sonido. La casa parecía flotar en el silencio líquido de la madrugada. Dejé el sobre la mesa, junto al vaso y la foto de Elena. La miré a los ojos en la imagen. «Parece que sigues hablándome, vieja», murmuré. «Pero no te entiendo todavía». Afuera, los relámpagos seguían cruzando el cielo. El perro se acurrucó a mis pies, temblando, mientras yo me quedaba mirando el sobre, como si ese pedazo de papel pudiera decidir si todavía había algo que salvar de todo esto. La lluvia no cesó en toda la noche, y por primera vez en mucho tiempo no supe si lo que me esperaba era redención o castigo. La mañana amaneció gris. El aire todavía olía a lluvia vieja y a tierra removida. Sobre el techo de lámina, las gotas caían con ritmo irregular, como si el cielo aún no decidiera si quería seguir llorando. Me levanté despacio. El cuerpo me pesaba como si la noche anterior no hubiera dormido, aunque sabía que en realidad no había dormido nada. El perro seguía en el porche, envuelto en el costal que le dejé. Respiraba con calma, ajeno a todo. Puse la cafetera sobre el fuego y esperé a que el agua empezara a hervir. El silbido se mezcló con la voz baja del radio, que tocaba un viejo bolero. La melodía llenó la casa vacía, y por un momento creí escuchar los pasos de Elena en la cocina. En la mesa, el sobre seguía ahí, exactamente donde lo había dejado anoche. El papel había absorbido algo de la humedad del ambiente. Me acerqué, lo toqué con los dedos, pero no lo abrí. Entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta. Sabía quién era. Abrí. «Perdón por la hora, Ricardo», dijo Gálvez empapado con el sombrero en la mano. «No hacía falta disculparse», le respondí. «En esta casa nadie duerme mucho últimamente». Le ofrecí pasar. El perro lo miró, olfateó el aire y volvió a recostarse. Serví 2 tazas de café. El vapor llenó el pequeño comedor. Gálvez miró alrededor. Las paredes manchadas por la humedad, las herramientas colgadas en orden, los retratos enmarcados en madera vieja. Uno de ellos, el de Elena sonriendo frente al taller, lo observó más tiempo que los demás. «No cambiaste nada», dijo. «Algunas cosas no deberían cambiar», respondí. Encendió un cigarrillo. El humo formó una nube gris que se mezcló con el olor del café y el gas. «¿Cuánto tiempo guardaste esa carta, Gálvez?», pregunté, señalando el sobre. Exhaló lentamente antes de responder.
15 años. Me la dio poco antes de morir. Dijo, entrégasela solo cuando Ricardo haya perdido la fe. Me quedé callado. ¿Y por qué ahora?, pregunté al fin. Porque ya la perdiste, dijo sin rodeos. Sus palabras me pesaron más que cualquier reproche. Tomé el sobre. La cera se rompió con un sonido seco. Dentro había 3 hojas dobladas con cuidado, escritas a mano con la letra firme y redonda de Elena. Comencé a leer. Ricardo, si estás leyendo esto, es porque el amor que compartimos ha sido puesto a prueba. Gálvez fue parte de mi pasado, pero tú fuiste mi vida. Él prometió protegerte, incluso si la herida llegaba desde nuestra propia hija. Sentí un nudo en la garganta. Levanté la mirada. ¿Qué quiso decir con eso? Gálvez bajó la vista, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. Ella sabía lo de Lucía, dijo despacio. ¿Qué sabía? Sabía que tenía una obsesión por el poder, que algún día pondría su orgullo por encima de ti. Elena lo veía venir y me pidió que la vigilara, que interviniera si la ambición la hacía olvidar de dónde venía. Me quedé sin aire. El ruido de la lluvia aumentó, golpeando más fuerte el techo. Entonces, dije apenas, el video... ¿Tú me ayudaste? Él asintió. Sí, fui yo quien lo editó. Fui yo quien aseguró que se proyectara. Lo hice porque Elena me lo habría pedido. Lo miré en silencio, intentando entender hasta dónde llegaba la lealtad de aquel hombre. Ella me escribió otra carta, continuó Gálvez. Era para Lucía, pero nunca supe si debía entregarla. ¿Por qué no lo hiciste? Porque las palabras de una madre pueden ser medicina o veneno. Y no estaba seguro de cuál de las dos sería. Me apoyé en la mesa. ¿Qué decía? Gálvez cerró los ojos. Decía que el amor de un padre no se compra ni se hereda, se gana. La frase quedó flotando entre nosotros, suspendida en el aire, como una verdad que nadie quería pronunciar. El silencio nos envolvió. Solo el sonido del café goteando desde la cafetera y el golpeteo de la lluvia llenaban el espacio. Nunca dejé de amarla, dijo Gálvez casi en un susurro. Pero la amé de lejos. Cuando me dijo que se casaría contigo, lo entendí. Ella te eligió porque tú eras su calma. Yo era su pasado. Me dolió escucharlo, pero no por celos, sino por la honestidad en su voz. Y aún así, la protegiste hasta el final, dije, porque ella era mi verdad y tú eras su destino. Nos quedamos callados. Él dio una última calada al cigarrillo, lo apagó en el plato del café y se levantó. Te dejo, Ricardo. Ya sabes lo que tienes que hacer con esa carta. Lo acompañé hasta la puerta. La lluvia volvía a caer con fuerza, pero él no parecía notarlo. Gracias, Gálvez, dije, por mantener tu promesa. Él sonrió apenas. Promesas como esa no se rompen, se heredan. Se colocó el sombrero, dio media vuelta y se perdió bajo la cortina de agua. Cerré la puerta y me quedé mirando la mesa. Las hojas de la carta estaban extendidas, abiertas, con la tinta un poco corrida. Una de las frases al final captó mi atención. Muéstrale la verdad, pero no con rabia. Volví a leerla una y otra vez, como si esas palabras fueran el único mapa que me quedaba. El perro levantó la cabeza, bostezó y volvió a dormir. El reloj marcaba las 9. Afuera,
Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Un sonido débil pero constante. Tomé la taza ya fría. La carta seguía sobre la mesa, esperándome como una herida abierta. Sabía lo que debía hacer. Elena me lo estaba pidiendo, incluso después de muerta. No con odio, no con orgullo, solo con la verdad. La lluvia cesó poco antes del mediodía. Los rayos del sol apenas atravesaban las nubes, colándose entre los tejados de zinc del callejón estrecho donde vivo. Todo parecía lavado, como si el cielo hubiese querido limpiar el alma de esta ciudad. Limpié mi taller como no lo hacía desde que Elena murió. Quité con un trapo húmedo la capa de polvo de los tornos, los martillos, las llaves oxidadas. Cada herramienta parecía recordar otra época, otra vida. En un rincón encontré el frasco con tornillos que Lucía me ordenó tirar hace años. No lo hice entonces, tampoco hoy. Encendí la radio para tener un poco de compañía, pero la voz del locutor me devolvió al silencio. Última hora. Lucía Rivas anuncia su retiro temporal de la vida pública. La empresaria ha decidido alejarse indefinidamente tras los recientes eventos que sacudieron su boda. Apagué sin pensarlo. Ya no me interesa lo que digan los noticieros. Lo único que importa está en esta casa. Sobre la mesa, la carta de Elena seguía allí, abierta. Su caligrafía firme, aunque algo temblorosa, me hablaba con esa ternura que sólo ella supo tener, incluso en la despedida. Junto a la carta, el brazalete de plata que solía usar cuando salíamos a caminar por el malecón. Ya no brillaba como antes, como tantas cosas en nuestra familia. Tomé un sobre nuevo. En él escribí con calma, como si cada palabra que pusiera pudiera sostener lo que queda entre nosotros. Hija mía, no estoy enojado contigo. Nunca lo estuve del todo. Solo quiero que recuerdes que nadie escapa de la verdad. Pero tampoco nadie merece ser destruido por ella. Tu madre te creyó siempre. Ahora es tu turno de creer en ti. Lo doblé con cuidado y lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Por la tarde conduje hacia las afueras de Guadalajara. Sabía dónde estaba Lucía. Un periodista me lo había dicho sin que yo se lo preguntara. Está refugiada en un pequeño apartamento en Tlaquepaque. Parece una sombra de lo que fue. Cuando llegué, el sol ya caía. El edificio era modesto, con paredes despintadas y una escalera de concreto con grietas en los bordes. Me detuve frente a la puerta número 12. Respiré hondo. Toqué 2 veces. «¿Quién es?», preguntó una voz débil desde dentro. «Tu padre», dije. La puerta se abrió despacio. Lucía apareció, con los ojos hinchados y la piel pálida. Llevaba una sudadera gris, el cabello recogido sin esfuerzo. Sus labios temblaban, pero no por frío. No entré. Solo extendí una pequeña caja de madera, barnizada, con una cerradura sencilla. «Esto era de tu madre». Lucía la tomó con ambas manos. Se sentó en el sofá sin invitarme a pasar. Lo entendí. El apartamento olía a encierro, a soledad. Había botellas vacías en la mesa, platos sucios, periódicos arrugados con titulares que gritaban su caída. Abrió la caja. Adentro el brazalete y la carta de Elena. Sus dedos temblaron al desplegar el papel. Leyó en silencio, línea por línea. Al llegar al final, una lágrima cayó directo sobre la firma.
Ella creyó en ti hasta el último día, dije. No la defraudes más. Lucía asintió, apenas respirando. Papá, susurró, lo arruiné todo. No todo, respondí. Mientras haya verdad, aún hay camino. Me giré para irme. Entonces ella preguntó, apenas audible, ¿me perdonas? Me detuve. No me volteé del todo. Solo miré hacia un lado y respondí, eso no me toca a mí. Pregúntaselo a Dios. Y a ti misma. Se quebró. Cayó de rodillas, llorando con una mezcla de vergüenza y alivio. No dije más. Cerré la puerta con suavidad. Afuera, la calle estaba húmeda, pero el cielo había dejado una franja naranja y dorada en el horizonte. Esa luz suave que aparece después de las tormentas, cuando no hay promesas, pero sí una tregua. Volví a casa. El perro callejero me esperó junto a la reja, como si nunca se hubiera ido. Me siguió adentro. Encendí el fuego en el hogar. La leña crujió como si suspirara. Preparé un vaso de mezcal, no para olvidar, sino para brindar en silencio. Frente al altar improvisado, acomodé la fotografía de Elena. Ella sonreía en esa imagen. No por la cámara, sino porque era su forma de mirar el mundo. Encendí una vela nueva. Elena, cumplí tu promesa. No la juzgué, solo le mostré la verdad. La llama osciló, lanzando sombras sobre la pared. Ahí estábamos, tú, yo y nuestra hija, distorsionados, incompletos, pero juntos, al menos en reflejo. Me senté en mi sillón de siempre. El perro se acurrucó a mis pies. Le acaricié el lomo mientras cerraba los ojos un instante. Desde lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Cada tañido parecía marcar el final de una etapa y el inicio de otra. Saqué mi cuaderno viejo, el mismo donde una vez anoté los sueños que teníamos para la hacienda, para nuestros hijos, para el tiempo que se nos escapó, y escribí con la misma tinta que uso desde hace años: el amor no se pierde, solo cambia de forma. A veces es carta, a veces es silencio, a veces una última vela. La flama parpadeó, se hizo pequeña, luego se extinguió sin ruido. No encendí otra, dejé que la oscuridad tomara la casa como un manto de descanso. Afuera volvió la lluvia. Esta vez no era violenta, caía suave, como si también estuviera diciendo adiós. Cerré los ojos, no con tristeza, sino con esa paz que uno siente cuando ya no quedan más cuentas por saldar.